Bienvenidos a En Dos Continentes. Vamos a ver, sé que a este asunto le queda poca gracia, lo sé. Pero hoy tenemos que hablar de las elecciones primarias de los Estados Unidos. Georgia, Mississippi y Washington, estado, han celebrado comicios en la noche del 12 de marzo por parte de los dos partidos y han sido realmente importantes. Empecemos por un Joe Biden que se ha impuesto sin dificultad en las tres citas. El presidente de los Estados Unidos ha conseguido el 96,2% de los votos en Mississippi, el 86,7% en Washington y los 35 delegados en juego en Georgia. Es decir, que sumando todos estos delegados a los ya conseguidos en campaña, Joe Biden ya tiene 2.107. O lo que es lo mismo, hemos alcanzado la candidatura. Es el momento de elegir, así que elijamos la verdad. Elijamos América. Hoy es el día para ponernos manos a la obra. Con nuestra voz y vuestro poder de voto. En noviembre haremos un récord de votos. Y podemos hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos para defender a la democracia? ¿Estáis listos para proteger vuestra libertad? ¿Estáis listos para ganar estas elecciones? Adelante. Sí, Joe Biden es el presunto candidato de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Decimos presunto porque hasta que el Comité Demócrata no lo certifique el 19 de agosto, bien puede ser Joe Biden como otro candidato con menos edad. Vale, ¿qué ha pasado en el otro lado? Vamos a verlo. Donald Trump también ha hecho un 3 de 3, logrando el 92,6% de los votos en Mississippi, el 74,2% en Washington y el 84,5% en Georgia. Unos datos que, sumados a los obtenidos durante toda la campaña, nos da 1.241 delegados. O lo que es lo mismo... Es un gran día de victoria. Hace una semana tuvimos algo llamado Supermartes, y vaya si lo fue, porque ganamos con cifras que nadie había visto antes y con récords en casi todos los estados. Y esta noche ha ocurrido lo mismo, pero esta nos ha llevado a la cima. El Comité Republicano acaba de declararnos los candidatos oficiales, pero ahora tenemos que ir a por la victoria, porque el país está en problemas. Sí, en el mismo día que Joe Biden se ha consagrado como ganador de las elecciones demócratas, Donald Trump ha hecho lo mismo en los comicios republicanos. Bien, todo parece indicar que el próximo 15 de julio la convención republicana no tendrá problemas a la hora de nombrar a su candidato. Pero, como hay algún que otro asunto legal pendiente y a Joe Biden hay gente como que no le termina de ver, quedémonos con los hechos. Que Donald Trump y Joe Biden han ganado las elecciones primarias de los Estados Unidos y ahora sí miran ya hacia noviembre, donde se encontrarán con un hombre que podría dar la sorpresa. El factor de Robert Kennedy es algo que creo que se está subestimando. Creo que la mayoría de nosotros, en los medios tradicionales, lo veíamos como una estrella en caída, un tipo que solía ser un buen ambientalista y ahora es antivacunas y por eso lo ignoramos. Está creciendo, está construyendo. Sí, señores, es que esta potencial revancha electoral no es un 1 contra 1, hay un tercer candidato. El hombre al que no es que le dejaran presentarse como demócrata, el último en toda una dinastía política en Estados Unidos, el independiente Robert F. Kennedy. Bien, la CNN nos decía que la influencia electoral de Kennedy estaba creciendo. ¿Por qué? Bueno, quizá tiene que ver con los potenciales vicepresidentes que podrían acompañarle, según el New York Times, Aaron Rodgers y Jesse Ventura. Lo cual hace que tengamos una pregunta clara. ¿Quién diablos son estos señores? Bien, tienen varias similitudes, pero vamos con la principal. Ambos son iconos del deporte estadounidense. Empecemos con Rodgers. Este caballero es el actual quarterback de los New York Jets, un equipo de fútbol americano. Es toda una leyenda. Quitando a Tom Brady, estamos hablando del jugador más diferencial de las últimas décadas. Un tipo con una clara vena política. En los últimos meses, Rodgers ha copado titulares no por sus touchdowns, sino por su firme crítica a las vacunas contra la COVID y la insistencia en que el gobierno de los Estados Unidos oculta datos sobre los ovnis. Unos hechos que sí, le hacen tener bastantes similitudes con Robert Kennedy. Cuando empiezas a hablar de ovnis o tomas posturas que han sido catalogadas como antivacunas en lugar de
Desafortunadamente hoy en día, en lugar de atacar o debatir, que es una forma mejor de hacerlo, el contenido del que hablo, atacan a la persona en su lugar. Porque cuando debates o incluso atacas el contenido, especialmente el que hemos visto recientemente, no hay mucho que puedas decir contra lo que he dicho desde el principio. Crítica a las vacunas, insistencia en los ovnis y ni un solo arrepentimiento por el camino. Sí, veo las similitudes. Vale, pero Rogers no era el único candidato. Vamos con este señor. En la WWE, porque no, damas y caballeros, lo del pressing catch es una de las mayores lacras que se ha llevado este deporte en toda su historia, era conocido como Jesse el Cuerpo Ventura. Adivinen por qué. Bien, el luchador y comentarista dejó el wrestling profesional y se hizo político, con bastante éxito. Fue el gobernador de Minnesota desde 1999 hasta el 2003. ¿Podría convertirse en el próximo vicepresidente de Bobby Kennedy? Bueno, si hablábamos de las vacunas y los ovnis como las similitudes entre Aaron Rodgers y el candidato presidencial, en el caso de Ventura es la reticencia ante la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre. Lo que habría hecho, habría realizado una investigación legítima para descubrir lo que ocurrió realmente el 11S. Están saliendo cosas, entre ellas lo mucho que ignoró el gobierno de Bush la inteligencia. Es como si lo ignorasen porque querían que ocurriera. Claro, que llegue un señor y diga que los atentados del 11S se produjeron porque George Bush hijo lo sabía, pero necesitaba una excusa para iniciar la guerra de Irak, es de esas cosas que llaman la atención, especialmente de algunos votantes estadounidenses. Muchos de estos votantes sienten que él es el que ha heredado este discurso contra el sistema, que era una de las razones por las que votaban a Trump. Dice lo que piensa, no le importa que el sistema le odie, etcétera, etcétera. Por ello les gusta Robert Kennedy. Y es que esta es la cuestión. Por mucho que tratemos de venderlo, la revancha entre Trump y Biden hace menos gracia a los estadounidenses que al Palacio Real británico las nuevas aficiones fotográficas de Kate Middleton. Y aquí entra Kennedy. Por primera vez en la historia, un independiente podría ser crucial en las elecciones. Es casi imposible que las gane, no vamos a mentir a nadie. Pero sí, puede juntar a todos esos votantes hartos de Biden y que no quieran votar a Trump. Es decir, que podría ser él quien incline los estados hacia un lado o hacia otro. Y a todo esto, ¿quién va a votar en las elecciones? Según los demócratas citados a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos, todo el mundo, hombre. En noviembre barra libre. Que no solo voten los ciudadanos legales, que voten todos. A ver, tampoco es eso. Los demócratas dicen que tienen que ser los estados quienes lo decidan. Pero claro, esto mosquea a los republicanos. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que están tratando de acabar con la inmigración ilegal, mientras los demócratas dicen, que entréis ilegalmente en el país está muy mal. Salvo... Vale, día intenso en el Congreso, porque no solo fueron los demócratas, también compareció Robert Hur, el hombre perteneciente al comité especial que investigó a Joe Biden por los documentos confidenciales que tendría en su poder de forma ilegal. Bien, ¿cuáles fueron sus conclusiones? Mi equipo y yo hemos encabezado una investigación independiente y en profundidad. Hemos identificado pruebas, aunque no absolutas, de que el presidente retuvo documentos confidenciales conscientemente después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado. Estas pruebas incluyen una grabación de audio en la que el señor Biden le dijo a su escritor fantasma que había, y cito, encontrado los documentos confidenciales abajo. Vale, vayamos paso a paso. Lo primero, ¿es cierto que todos los documentos confidenciales de Joe Biden estaban donde los medios aseguraban? Señor Hur, ¿se encontraron documentos en el centro de Pensilvania? Correcto. ¿Y en el garaje del presidente? En Wilmington, Delaware. ¿Y en su trastero? En el mismo hogar, sí. ¿Y en su oficina principal? Correcto. ¿En la tercera planta? Correcto. ¿En la Universidad de Delaware? Correcto. ¿Y en el Instituto Biden? Correcto. Correcto. Vale, vamos con el asunto de la grabación. Aparentemente Joe Biden tenía un escritor fantasma, es decir, un escritor que escribe biografías de las personalidades públicas en su nombre, que se encontró con el asunto de los documentos antes de ponerse a trabajar. Las pruebas de estos hechos se encontrarían en un audio ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo después de que fueras nombrado en el Consejo Especial? Congresista, si se refiere a las grabaciones de audio que se habían creado... A eso me refiero. Él deslizó, si lo recuerdo correctamente, deslizó estos documentos a su papelera de reciclaje.
trató de destruir las pruebas, ¿no? Correcto. Que según Robert Hart iban a ser destruidos. ¡Oh! ¡Escándalo! ¿O no? Porque claro, Trump también estaba acusado de lo mismo. ¿Cree que el presidente obstruyó la justicia? No. ¿Cree que el presidente Biden lo mantuvo en secreto? No. Claro, Biden es inocente. Eso es lo que defienden los demócratas y el propio comité que investigaba al presidente. ¿Se acuerdan de por qué? No se preocupen, que yo se lo recuerdo. Y nunca mejor dicho, porque lo que el comité dictaminó fue que se ha considerado que el señor Biden se muestra como un anciano simpático, con buenas intenciones y una mala memoria. Sería difícil convencer a un jurado de condenar a un presidente que ya tendría sus 80 y muchos, de cometer un crimen serio que requiere una buena memoria. Uf, si es que fue un despiste de varios años. Pero despiste al fin y al cabo. Si es que Biden está mayor para cometer delitos. Para cometer delitos, ¿eh? No para ser presidente de los Estados Unidos. Bien, pues pese a la sentencia de inocencia de Biden, la misma no le gustó ni a los demócratas. Ha utilizado su informe para avergonzar y calumniar al presidente Biden. Claro, si es que le estáis llamando viejo. Perdón. Ni a los republicanos. Así que sería exculpatorio si simplemente le dijera: «Hey, es que me estoy haciendo mayor. No recuerdo las cosas como solía hacerlo». Congresista, no estoy aquí para hablar de hipótesis. Estoy aquí para hablar de los hechos. Pero es que no es una hipótesis, es el asunto en cuestión. Congresista, no tengo la intención de establecer ningún tipo de doctrina. Tenía una tarea, una serie de pruebas a considerar para realizar un juicio con respecto a las mismas. Y eso es lo que hice. Claro, que Biden ha matado a una persona. No, hombre, no. Lo que pasa es que está tan mayor que se pensaba que la pistola era de agua. Y claro, es inocente. Venga, pasa. Cambiemos de tema. Eso al menos es lo que pide el presidente. El presidente ha sido informado de cómo ha ido la audiencia, estaba siguiendo las noticias y ha visto un poco de lo que ha ocurrido. Y creo que el presidente cree firmemente que este caso ha acabado y que es hora de pasar página hacia los negocios del pueblo estadounidense. Venga, arrivederci, adiós al caso. Hablemos de otra cosa. Y podemos. Sí podemos hacerlo, sí. Porque ayer la Casa Blanca anunció esto. En nombre del presidente Biden anuncio un pack de emergencia de asistencia de seguridad con valor de $300 millones en armas y equipo para solucionar algunas de las necesidades de Ucrania. Y esto no lo habíamos visto venir ninguno. Pero vamos a ver, si el Congreso había impedido la votación de esta propuesta, ¿cómo ha conseguido la Casa Blanca enviar dinero a Ucrania? Muy sencillo, amigos, porque en los contratos con el Pentágono resulta que sobraba, nada, una memez, $300 millones. Las casualidades, ¿eh? Y es la segunda vez que ocurre algo así. En fin, esta era la justificación de la Casa Blanca. Esos contratos estaban en el presupuesto, así que tenemos algo de ahorros disponibles. Este paquete de emergencia contiene una gran cantidad de munición y misiles para la artillería. Es una ayuda que Ucrania necesita desesperadamente para resistir ante los ataques de Rusia y para hacer retroceder a la matanza rusa en el este y otras partes de Ucrania. Vale, y mientras la Casa Blanca ofrece estas ayudas, Putin avisa. Otra vez. El presidente de Rusia ha dicho lo siguiente: las armas existen para utilizarlas. Desde un punto de vista militar, desde luego estamos listos para utilizar las armas nucleares. Sin embargo, no creo que la situación nos esté empujando a ello. ¡Qué emoción! Bueno, veremos qué ocurre en esta cuestión. A ver si Biden se sale con la suya. Porque con Israel la cosa no parece ser igual. ¿Qué pedía Biden? Que Netanyahu no atacase la región de Rafah. ¿Y qué ha contestado Netanyahu? Para ganar esta guerra, debemos destruir los batallones restantes de Hamás en Rafah. Si no, Hamás se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza. Acabaremos el trabajo en Rafah, mientras ofrecemos a la población que abandone el campo de batalla. Que naranjas de la China, lo cual hace que nos preguntemos, ¿seguirá ofreciendo Estados Unidos ayuda a Israel si Netanyahu pasa totalmente del jeto de Joe Biden? El presidente ha sido muy claro con nuestra posición en Rafah. Nuestra postura es que una operación militar en Rafah que no proteja a los civiles, que bloquee las rutas de asistencia humanitaria y ejerza presión en la frontera con Egipto, no es algo que apoyemos. Pues muchísimas gracias por nada. Eso para Sullivan y para ustedes también las gracias. Pero por estar aquí.
Volveremos muy pronto en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.